somos una mafia, recuérdenlo. Secuestramos niños y vendemos sus órganos al mejor postor. Los niños no. Buenas chavales, ¿qué pasa? Soy yo, Tito Justa. Y aquí vuestro colega y amigo Rick de Ripper Astor, avatares del trueno, amados y queridos, y un saludo muy especial a Ancor que nos lo pidió. ¡Eres un mierda, tío! Ay, si lo piden hay que decirlo. Hay que contestar al público. ¿Pero dónde está el nivel del canal? ¿Dónde está el nivel? Pero qué mayor nivel. El huérfano de los videoclubs ese. Bueno, no es un huérfano. Es un huérfano. No, A todas es un avatar del trueno y le debes respeto, por lo tanto. Estaba entre los primeros 11. Entre los primeros 11 suscriptores. Es veterano, ese tipo está como vamos, es de los primeros. Y tú querías defenestrarlo. Muy mal, siéntete mal, 500 latigazos en la piedra del tiempo. ¿Qué es la piedra del tiempo? Pon una piedra que está ahí como medio para el cosmos. Bueno, a mí no me dejan presentar, entonces me presento yo, Remoraca Remortalla. Pásense por su canal, el canal de Remortalla. Y sí, saludo a Ancor, no te vayas a creer que te tengo rabia solo por hacer el cachondeo. ¡Sí! ¡Claro! Bueno, hoy vamos a hablar de Wonder Woman. Ten cuidado en el mundo de los hombres, Diana. No te merecen. ¡Diana! Protagonizada por una judía. Y no eras del potaje. No me jodas, tío, que no es el potaje. ¿A quién no le gustan las judías y más si están bien buenorras y morenas y guapas pilas y eso? Hay una marca famosa incluso, Beats, ¿no? Pues sí, gente, hemos visto Wonder Woman. Exactita, hemos visto Wonder Woman, esa película que ha dado tanto de que hablar en estos últimos días, ¿no? ¿Y qué podemos decir sobre ella? Pues que es una película sobradamente notable. Sí, señor. Notable, Maravillosa. Maravillosa, un notable alto, mínimo, se le tiene que colocar, y no le llegamos al sobre por unos pequeños detallitos que os comentaremos más adelante. Sí, en los spoilers. En los spoilers probablemente. Sí, señor. Lo que es la película en sí mismo, ya os decimos, habéis visto el vídeo en el que opinamos antes de ir de salir y tal. Pues ya sabréis lo dicho, que nos encantó. Fue una película que ya vimos de antemano. Porque nos habían dicho que no la iban a poder traer. Al final sí la trajeron y fuimos a verla ¿Cómo, campeón? como tiene que ser. ¿Por qué? Porque sí es una película que merece el dinero y merece invertirse en ella. Es más, a Warner pues hay que decirle, es más todavía, que a Warner hay que decirle, es más, que déjate de hacer la soplapolla, ¿vale? Los blockbusters me los estrenas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si no ha pasado lo que ha pasado con esta película en España, ¿vale? Que como mucho no vas, por ejemplo, está haciendo bastantes unos números más bajos que Guardianes de la Galaxia y que unas cuantas por el estilo. ¿Por qué? Pues porque la gente ya se la ha visto pirateada, joder. Tú no puedes estrenar una película un mes después de su estreno en el resto del mundo, en uno de los países que más consume piratería. Claro, es que no puedes hacer eso. Claro, sí. Es que eso fue una falla enorme. ¿Por qué? Porque de la otra manera yo creo que esta película se hubiese colocado entre una de las películas más taquilladas del verano. A ver si tú te crees que Disney preestrenó Guardianes de la Galaxia en España antes que en el resto del mundo por gusto y casualidad. Pedazo de penco. Sí, que no fue el caso. Volviendo a lo que es la película, porque ¿qué nos encontramos? Con la que puede ser fácil, una de las mejores, para algunos la mejor película del universo cinematográfico de DC hasta la fecha, ¿vale? Hay gente que lo afirma tajantemente. Yo tengo mis reservas, pero sí que creo que está entre el top de las mejores, sí, sin duda. Yo creo que incluso en el top de los superhéroes la podríamos enmarcar. Está muy bien. Sí que Marvel ha sacado muchísimas películas buenas, pero esta en concreto yo creo que es la piedra de toque de DC y puede ser la piedra de toque para que los superhéroes tengan un empujón bueno. Era el empujón que necesitaba Warner. Lo era, porque si esta película hubiese sido un fracaso más, vale que a lo mejor no en taquilla, pero sí como en público, si hubiese sido un fracaso más, eso hubiese medio condenado la Liga de la Justicia. Ahora la gente tiene un motivo para ir a ver la Liga de la Justicia, ¿vale? Cuando la estrenen en octubre, creo que es. Sí. Octubre, noviembre, por ahí. Por ahí. El caso es que, ¿de qué va Wonder Woman?
Bueno, The Wonder Woman va de una señora que se cría con muchas señoras y sin ningún hombre a la vista. No, ahora en serio. No, pero si es así. Si no conocéis a... Iba bien. Si no conocéis a Diana Prince o Princesa de Themyscira, vaya Wonder Woman, yo os lo explico en un momentito como iba diciendo. Sí. Es una niña que se crió en una isla llena de mujeres sin ninguna influencia masculina y con muchos pensamientos feministas en la cabecita. Que pues bueno, este pueblito que la cría pues son las Amazonas, ¿vale? En la isla mítica de Themyscira. Y creadas por los dioses pues para, digamos, evitar que los hombres se autodestruyan a sí mismos de alguna forma que no me termina de dar muy clara. Aquí te venden porque Ares les corrompe y los... Sí, bueno, aquí me venden que... Sí, y es que en verdad más o menos viene a ser así, seamos realistas. La cuestión es que ella vive feliz ahí como Bambi, en su bosque mítico Chachihuay, en mitad del mar Mediterráneo. Y pues llega el día de la Acabose, ¿no? Un piloto. ¡El acabose! ¡La repanocha! Un piloto. Hay que fomentar la palabra patria. Por supuesto. Cache en la mar. Cagalinde. Arritranco. Basinartosofo. Fotinga. Batinga. La que No va a terminar. No. Un piloto norteamericano se la pega en sus costas, ella le ayuda y como consecuencia hay un ataque, no diré nazi porque de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, sí alemán, que acaba con una gran batalla entre las amazonas y los alemanes, ganando las amazonas, pero con pérdidas personales muy gordas. Exacto. Que lleva a ella a querer interesarse por la guerra del exterior, guerra que según la propia cultura amazona, pues una de las amazonas debería evitar, pues porque Ares es el que está detrás y hay que matarlo. La guerra que acabará con toda la guerra. Sí, señor. Y de eso va la película, de Diana recorriendo media Europa en busca del señor Ares a ver si le puede partir el culo. Sí, siendo realistas, el argumento de la película en el fondo es muy simple, no reinventa la rueda, pero es un argumento que funciona. Estamos ante la típica historia de viaje iniciático, como que Marvel nos ha bombardeado en sus primeros compases con historias similares, ¿no? Y luego te he hecho reír con lo mismo con Doctor Extraño. Efectivamente, es el típico viaje del héroe que empieza ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que brilla esta película? Vamos a aplicarlo con comida como a mí me gusta. Todo el mundo sabe hacer un sándwich. Sí. De jamón y queso, nada especial. Pero luego hay gente que te prepara sándwich de una manera que dices tú, esto es la polla. Claro. Son los mismos ingredientes, pero está mejor cocinado. Claro, te quitan la cortecita. Por ejemplo, a mí me gusta la corteza. Te ponen pan de semillita. A mí también no me desagrada el normal. Te ponen tomatito. Tampoco me desagrada la lechuga. Lechuguita. Mayonesa. Mayonesa. etc. Pollito. Pero sigue siendo un sándwich. Exactamente. ¿No? Pues esto es un poco lo mismo. Sí, no reinventa la rueda, no hace nada realmente nuevo, pero los ingredientes que usa es lo que lo hace fresco. Wonder Woman es en esta película es ese tipo de héroe que hace tiempo que no se usa ya tanto. O sea, todavía estamos en una moda donde el héroe es un tipo que es un emo, ya está. Sí, y todavía, hombre, no voy a decir que todavía estemos realmente. En realidad estamos empezando a salir pero sí que hay un patrón en hacer a los héroes socarrones, picarones, en el mejor de los casos. Y luego hace un par de años, eché memoria atrás, todos los héroes eran traumatizados y tenían deprimidos, y tenían, como el caso de Superman, ¿no? Como de un tipo alto, fuerte, guapísimo, del norte, tiene superpoderes, pero por algún motivo el tío pues quiere morir porque el mundo es una mierda y no... Probablemente no soy inmortal, pero me quiero morir. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Niño, más o menos eso. Wonder Woman no es nada de eso. Wonder Woman es ese tipo de héroe que ya no se usa tanto, que lo más parecido que se ha visto en los últimos años sería el personaje del Capitán América en Marvel. Lo más parecido, pero es que lo bonito de Wonder Woman es que tiene esa inocencia, esa nobleza, esa bondad, esos ideales que cada vez se ven muy como opacados más por un aproximamiento más típico del socarrón, de la picaresca, como en el caso del Doctor Extraño, de Iron Man, que son personajes que no tienen unos ideales muy marcados, muy humildes per se, pero Wonder sí. Y ojo, esto tiene mucho mérito porque era un personaje con la que todas las papeletas pintaba para que fuese una película, una oda al feminacismo. Sí, vamos. ¿Sabes? Sí. Y los hombres son unos mierdas y deberían desaparecer de la faz de la tierra. Y no, al contrario, esta película, si se tiene que catalogar en un feminismo concreto, sería de la primera ola. Sí. ¿Por qué? Un feminismo más igualitario. Más igualitario. Es que de hecho, otra cosa que me encantó de la película, en esta película Wonder Woman no es fuerte porque los
hombres sean débiles o estúpidos. Ella es fuerte porque es fuerte. Sí. Y trabajan en equipo. Hay de hecho un par de diálogos que en la película, cuando pasa cierta cosa, cierta victoria que tienen los buenos, porque, y esto no es ningún spoiler, porque todos damos por sentado que los héroes tienen que tener alguna victoria, ¿no? Pues en cierta victoria que tienen los héroes, el coprotagonista, que en este caso es Steve Trevor, ¿okay? Que de hecho los secundarios te enamoras rápidamente de ellos, porque son muy, a su manera, sí, carismáticos. Y te acuerdas de sus nombres, Trevor, Manny, el jefe, Charlie, o sea, todo. Y otra cosa, que todos ellos tienen su momentito en la película. La película no va de ellos, obviamente. Déjame conducir, por favor. Pero tienen su momentito de por qué hacen lo que hacen, o los traumas que han tenido en la guerra, qué los ha llevado a estar unidos. Todos tienen un momento así. El jefe tiene un diálogo con Wonder Woman en una hoguera, que es un nativo americano, ¿vale? Y le explica de dónde viene, qué le pasó a su pueblo, chimpán. Después el Charlie es un escocés que se ve que tiene traumas de la guerra. Se intuye que perdió a un grupo de gente, un pelotón. Y así con todos un poquito. Todos tienen ese punto que los hace humanos y por lo mismo conectas con ellos. Fue una gran idea hacer un equipo con Wonder Woman porque, claro, ella es tan idealizada, o sea, es tan ideal que a veces se puede crear la ilusión de que no te puedes identificar mucho con ella. Es algo así como pasa con Superman. Es tan idealizado que no te puedes terminar de identificar con él. Pero ¿qué pasa? Aquí te juntan al grupito de compañeros que ahí tú sí te ves identificado. Es necesario humanizar. Es necesario humanizarla, efectivamente. Ella es demasiado inocente, ella es demasiado perfecta. También es verdad que, por una cosita que os diremos en el spoiler, engancha con el tema que ha dicho él, que tampoco te puedes identificar con Superman. Y es que, claro, con Superman en realidad tú no deberías ser capaz de identificarte porque, entre otras cosas, él no es humano. Se ha criado entre nosotros, pero él no es humano. Él es una raza superior, mucho más antigua, mucho más inteligente. Y encima del plus que tiene genéticamente, pues que el colega encima de la estrella no está por los 80 hasta a ver, no hay más, ¿no? Pues eso. Le buscaron a la Wonder un comando aullador. Como al Capi, esta película bebe mucho de Capitán América, el primer Vengador, así como también, por motivos evidentes, y también bebe mucho de la Superman original, ¿vale? De hecho tiene hasta la escena del callejón de las balas. Sí. Y recuerda ese Superman, aquel Superman que tú podías ver. No, el de Christopher Reeve. Sí. El de... Pese a todo, recuerden que el avión es la forma más segura de viajar. Sí, ese mismo, sí. Ese que es noblote, que tiene ideal de que es bonachón. Pues eso es un poco lo que está Wonder Woman viene a reivindicar. Este tipo de héroes con el que de alguna manera no te puedes identificar, como decía antes acertadamente Tito, pero que lo que vienen a ser son héroes de ejemplo. Sí, o sea, sí. Ejemplifican son el ejemplo pues, valores perdidos, nobleza, o denostados, o cosas que se han ido perdiendo poco a poco, o que no son lo mismo que antes. Claro, nobleza, entonces, a pesar de que no... amor, porque al final del día... Exactamente. Es que suena cursi. La Trinidad de DC es eso. La Trinidad de DC es eso. Pero vale algo inalcanzable, pero... El poder de... Hombre, Batman es más alcanzable dentro de esa Trinidad. Oye. Sí, claro, Batman ha triunfado comercialmente hablando en los últimos años fácilmente. ¿Por qué? Porque al final del día es un ser humano con sus virtudes y defectos y es difícil no identificarte con eso. Sí, claro. O sea, al final del día... Es una manera de acercar al espectador a lo otro. Claro. A aquello inalcanzable. Aquello inalcanzable. ¿No? Si habéis seguido algo de los cómics de Wonder Woman, sabéis que es muy fácil que los autores caigan en el estereotipo del hombre malo y la mujer buena. Es muy fácil. De hecho, yo os diré que Wonder Woman, la de Rebirth no lo sé, no he leído suficiente de Rebirth, porque además... Porque, El revismo, la verdad. Bueno, es un poco buen rollo como pues me alegro. Tiene un momento de Bro Fist con Superman. Sí. En los nuevos 52, ella le pasa lo mismo que a Superman. A Superman solo tuvieron que cargar los nuevos 52. Yo no sé qué hicieron con Wonder Woman los nuevos 52. Los nuevos 52 ella es impulsiva, es caprichosa, no se para a pensar. Hay un momento que le mete un rebencazo a Linterna Verde que no lo mata de milagro, no lo mata, o sea... Y además revienta la calle que no mató a nadie de milagro, o sea, es una persona, es una niña, ¿vale? Es una niña con un poder demencial. Y súper igual, y encima los juntan y forman la pareja de los niños con poder demencial. Y eso fue uno de los motivos por los que Warner le dio la patada al fin. Bueno, Warner, pero se le dio la patada a los nuevos 52 porque los personajes... Es que claro, ¿sabes lo que pasa? Wonder Woman es un personaje que se ha redibujado muchísimas veces.
O sea, nunca ha mantenido como una misma coherencia. Redibujado y desdibujado. Sí, Y desdibujado, claro. Al mismo tiempo. Porque una cosa es lo que era al principio, después, porque por ejemplo, una cosa es como la pueden escribir los guionistas de esta película, ¿okay? de esta película de Wonder Woman, que es más lo que debería ser siempre Wonder Woman. Y luego hay gente como Frank Miller que te escriben una Wonder Woman que aquello no hay por dónde cogerlo, porque es una psicópata. Todo el mundo de Frank Miller es un psicópata. Sí, sí. Tú te lees All Star, Batman All Star, y Sí, el Batman bueno, All Star, bueno. Batman va con su Batmóvil por Gotham a 300 por hora así. ¡Sí, Dios! ¡Soy Batman! ¿Cómo mola? Atropella a todo el mundo, pega fuego a aquel, y luego entre los cadáveres Pero a ver, pero- se No deja de ser- escucha Canario Negro. no ¡Sí, Dios! ¡Soy Batman! No deja de ser un genio. Frank Sí, Miller, tiene su eso le momento. saca- Ha eso tenido le su- saca ha tenido su momento, es innegable, pero está claro que la cola Y ha revolucionado el cómic. Pero yo creo que su mejor y salvado muchas series, Sí, salvó sí, Daredevil. eso es lo que te iba a decir. Para mí Por su ejemplo. mejor obra fue siempre con Daredevil. Yo creo que su mejor nivel fue siempre con Daredevil. Yo entre Daredevil y el regreso del Caballero Oscuro. Por ahí, bro. Después está 300 y todas esas que hizo por su propio lado. Las novelas gráficas. Las novelas gráficas. Pero sí es verdad que es el Ridley Scott de los cómics. Es la coca. La cocaína No. le saca del No, plano. no, es el Ridley Scott de los cómics. Cuando va a hacer algo tú no sabes a qué atenerte, porque no sabes si va a ser bueno o malo, vas con las manos arriba, con la esperanza de que sea bueno. Ese es el problema de los cómics que siempre he visto, de estar saltando de guionista y de que Que por otro lado es normal, ¿no? Porque... los personajes se pueden desdibujar, se pueden convertir en algo grande, se pueden convertir en algo Muy bajo. que desechas como lector. Muy Sí, patetista. pero si tú eliges vamos a ver, si tú eliges con una política arbitraria, porque las dos grandes casas de los cómics durante muchos años han estado perdidas en una política arbitraria, Sí, arbitraria. para la elección tanto del artista como del guionista. Bueno, ahora Marvel es un espectáculo. Todo se ha dicho, no, lo de Marvel no tiene nombre. Lo de Marvel a día de hoy tendrían que empezar todos sus cómics con un ¿cómo están ustedes? Se hubieran empezado todos así. Pero porque bueno, no podía ser. cuando tú montas tu universo, dejas que tu universo sea montado a través de una política de Perdona, elección arbitraria. estamos hablando de los cómics. De los cómics. Uno por sí, Disney no está manca. Sí. Y al parecer Warner. Marvel Studios tampoco están mancos. Pero Marvel Comics ahora mismo. El tema es que cuando tú dejas que tu universo se guíe por una política de elección tan arbitraria y tan indefinida, porque es que en realidad no siguen un patrón. Y políticamente correcto. Sí, es que encima se pierde lo políticamente correcto y encima no siguen un guión definido, hacen un poquito lo que le da la gana, acaban pasando cosas muy raras y todo se desdibuja. Porque al final acaba pasando que cómics que no son oficiales, como La llegada del rey, o el propio Caballero Oscuro, el regreso del Caballero Oscuro, que al principio no era canon. Kingdom Come, La llegada del rey, Claro, sí. sí, Te dan 30 vueltas Eso como es la historia. llegada del reino. Porque tú llegas. Es verdad, la llegada del reino, perdón. La llegada del reino es una pedazo de historia que lo flipa. Momento, homenaje a Manowar. Kingdom Come. Kingdom Come. Le falta esos riffs. le Sí, falta esos riffs. sí, verdad. ¿Cuál diría, ustedes que leen cómics, yo no? Esta Wonder Woman, ¿a qué Wonder Woman de los cómics se parece? Yo. ¿A qué época? ¿A qué época? Es que. ¿Es de la primera, de la clasiquísima? No, Pero tiene como. De la clasiquísima sí tiene ciertas cosas del tono. Pero es distinto porque. Lo que pasa es que en la primera Wonder Woman, esa primera Wonder Woman, para entendernos, pese a sus diferencias, en el fondo era Superman con pecho. Sí. Tenía una identidad secreta, que era Diana Pierce, que era la secretaria de Steve Trevor, que llevaba gafas y la gente no la reconocía, que tenía poderes que se sacaban De la manga. de la manga. Que tenía una debilidad estúpida, en su caso que le da un nombre la otra mano. Efectivamente. No, que cualquier persona le juntase los antebrazos y ya perdía. O sea, eso fue en la primera versión de Wonder Woman, pero he tenido tantas que yo, por ejemplo, todas no las conozco. Pero sí te puedo decir que por lo menos esta Wonder Woman de esta película yo creo que debería ser el estándar ideal de este personaje. Porque, por ejemplo, los parecidos con Superman son más casualidades y hasta guiños que otra cosa. Tiene su propia personalidad Wonder Woman y de hecho hasta en el universo cinematográfico del DC yo creo que es el que mejor les ha quedado. Porque a mí, por eso es uno de los motivos por los que por ejemplo me gustó mucho la versión de Marvel Studios de Capitán América, que también ha tenido varias encarnaciones y varias maneras de verse.
más patriota, menos patriota, más buen rollo, más capullo. Me gusta más este también, que, que va más con los cómics de hoy en día, que es un capitán más universal, ¿no? Bueno, de hoy en día no. Bueno, porque hoy en día es de, no, ahora es de Hydra. Ah, es verdad, ahora hay colegas de Hydra. Ahora hay colegas de Hydra, pero bueno, en fin. El caso es que en las películas, si tú te vas a analizar el Capitán América, a mí siempre digo que es uno de mis personajes Marvel favoritos. No por el rollo, porque mucha gente se queda con propaganda americana y la chipuchipam. Y es normal, ¿no? Al final del día es el Capitán América, no parece eso. Pero cuando tú lees al personaje o ves al personaje, te das cuenta que lo que realmente es una buena persona. Es un buen tipo, que tiene unos ideales y moral muy elevados y que no le tiembla la mano en oponerse a su propio gobierno si el cree que algo se está haciendo mal. Es un personaje que tiene ideales, que cree en la justicia, cree en la libertad, cree en el trabajo duro, cree en ayudar a los demás, cosas que mucha gente vería cursi, pero que es que en el fondo los superhéroes deberían ser eso, deberían ser esos ideales. ¿Por qué? ¿En qué momento eso se convirtió en algo de lo que uno se tiene que sentir vergüenza o reírse de? En el momento en el que... sí, llegan las modas de... Llegan las modas es que todo el mundo y lo hace, la gente quiere ver cómic pero le da vergüenza, así que en vez de cómic lo llaman novela gráfica. Hay cosas de esas. No, bueno, vamos a ver, todo arte es un reflejo de la sociedad, espejo de la sociedad. Sí, claro. Todo arte, nos vayamos a cultura, literatura, música, lo que sea. Y con el cómic ha pasado igual. Ha pasado exactamente lo mismo. De hecho, muchos eventos relacionados con nuestras épocas, con todo lo que hemos pasado, pues se han ido reflejando en el cómic y los personajes van cambiando a medida que todo esto va caminando. Pero sí es verdad que todas estas cosas las acabas echando de menos. Si no, los personajes caerían en el... es que directamente caerían en el olvido, porque es una cosa que demanda. O sea, de alguna manera no es el guionista el que va haciendo... Es más la sociedad. Es más la sociedad la que va influyendo en esa manera. Sí. Estoy de acuerdo, pero también tendremos que darnos cuenta de que la parte de la sociedad que debería reflejar el cómic es la que consume el cómic. Debería. Digo yo, porque si tú empiezas a reflejar la forma de ver el mundo de unos determinados colectivos que les gusta mucho criticar y soltarse de la manga cualquier chorrada que se le ocurra, pero no leen cómics. Sí, pero es que el mercantilismo, ahí estamos entrando demasiado en profundidad, pero ahí el mercantilismo es el final que tiene la última palabra. El que firma lo que se va a producir, el que firma lo que se va a hacer. Sí. Y el guionista puede escribir lo que sea, pero ahí tiene que cumplir con un... Hay gente detrás. Hay gente detrás diciendo... No podemos faltar a esto, tenemos que integrar esto, pero por eso mismo, nos tenemos que salir de este tema, etcétera, etcétera. Pero por eso mismo yo creo que es lo que tiene Wonder Woman bonito es eso, que nos presenta un personaje que no le tiembla la voz al decir yo creo en el amor. Sí, eso es verdad. Y eso es un poco lo que hace falta. Lo que pasa a Wonder Woman, además de esto que tú estás diciendo, es que la dirección, la producción, el guionista, todos hicieron una cosa muy buena aquí. Y es el tema de la inocencia, la pureza. No tienes nada que criticarle a un niño. Eso es verdad. Y un niño es lo que sale de aquel mundo para empezar a descubrir un mundo que está desordenado. Sí, que ella se siente muchas veces... Algunos de los puntos más geniales de la película es eso, ¿no? Un superhéroe es un niño. La sensación esa de que ella sale y es muy pez fuera del agua. Es verdad que es más rato con él que con Trevor, porque Trevor le pasa un poco lo mismo en Themyscira, ¿no? En la isla de las Amazonas. Él también es un poco pez fuera del agua, no entiende lo que pasa. Y le cuesta explicar muchas cosas a las que está acostumbrado. Claro. Es verdad. Pero sí es verdad que pasa más con Diana. También es verdad que la mayoría de la película se pasa más, obviamente, en el mundo de los mortales, normales y corrientes, ¿no? Así, y hay cosas que no entiendes, que es lógico. Esas cosas siempre funcionan muy bien en pantalla. Y este caso no es distinto. Sin embargo, es ese factor de pureza, de bondad, de lo que tendría que ser un superhéroe, lo que yo creo que eleva a Wonder Woman a una categoría que la pone en el Olimpo de la película de superhéroes. La palabra que estás buscando al final, o la frase que estás buscando al final, es lo que nos dicen en la película. Un superhéroe es un niño. Un niño es un superhéroe. No. Hay una cierta, o sea, cada uno actúa bajo sus preceptos, sus valores, su incluso inocencia o fe para abordar determinadas cosas. Eso todo yace en la cápsula de un niño. Y de hecho la película ella se enfrenta también a la decepción. Y de ahí empieza a crecer, ¿no? Ahí empieza a desarrollarse el personaje. Sí, pero mira, eso es otra cosa. Los secundarios aquí no están solo para apoyar, es que
Ella en la película tiene un momento de crisis, vamos a decir, existencial, porque se empieza a descubrir la realidad de ciertas cosas. Ve que no todo es tan bonito como se habían pintado. Y que a lo mejor no todas las personas son buenas. ¿Sabes? A lo mejor no hace falta una deidad oscura que nos manipule y nos corrompa, sino que pues, somos imperfectos y tal, ¿no? Y eso es una cosa que le choca a ella. Pero es el trato que ha tenido con todas las personas de la película, con todos sus compañeros, lo que ella le hace decir, vale, ok, no estás al villano no estás mintiendo, es verdad que son capaces de hacer todas esas cosas, pero son capaces de hacer muchas cosas más, ¿sabes? Tiene una visión neutral y limpia. Sí, y limpia. Es capaz, dice en plan, no importa si me merecen o no, importa lo que uno crea, eso es lo que importa. Y eso es lo bonito del personaje, ¿no? Ella cree en el amor, así que al final del día... Claro. Sí, señor. Y eso es algo maravilloso de esta película, la manera en cómo retratan a Wonder Woman, y que, sinceramente, yo creo que todos los cómics deberían retratarla así, porque es realmente el personaje que tú seguirías hasta el fin del mundo. Sí, señor. Así de claro, ¿sabes? Así de claro. Y bueno, ahondando en más cosas, Sí. Que son lo que nos anochece aquí. Sí, sí, sí. A ver, la dirección, muy bien. Muy bien. Hay que quedarse con esta directora. Lo está haciendo- Patty Jenkins. Patty Jenkins lo está haciendo muy, muy bien. Que si os interesa, por cierto, Patty Jenkins había dirigido con anterioridad una película que se llevó el Oscar a la mejor actriz protagonista, que fue Monster. Monster. Vale. Monster, que fue un drama thriller protagonizado por Charlize Theron, basada en hechos reales. Muy buena película. Muy buena película. Patty Jenkins aquí se enfrentaba a su primera película de acción. Sí, señor. Y lo hizo muy bien. Unos planos con un gran recorrido en lo que a acción se refiere. Gran recorrido. Muy de la escuela Snyder. Muy de la escuela Snyder, se nota sobre todo en los cambios de ritmo, donde pasamos de velocidad normal a velocidad lenta a súper rápido, ¿vale? Con, ya lo he dicho, un gran recorrido, un gran abanico, gran amplitud de movimiento. Muchos paneos. Muchísimos paneos. Muchos paneos, mucho traveling. Y bueno, también se nota que Gal Gadot rodó parte de esta película ya en un estado avanzado de embarazo. Porque si bien es verdad que en toda la película se tiene una amplitud de Gal Gadot y de los que están alrededor bastante grande, en determinadas partes de Themyscira... En la composición visual. Exactamente. En determinadas partes de Themyscira pasamos a tener planos muy pegados, planos de busto, ¿sabes? Planos medios. Sí. Sí, Anécdota que no conocía. Esos planos que son para que no se note tanto el doble de movimiento que le tuvieron que poner, obviamente, y que se note la claro, que de todas maneras se nota quién es el doble, ¿no? La doble, pues en algunas de las escenas se le ve tantos saltos y tal, pero nunca le ves el rostro. Sí, eso es verdad. Sí ves la melena al viento, pero no le ves el rostro. Y dices, vale, esta es la doble. Esta es la doble. Esta es la doble. Y en otras tiran de CGI, claro. Y en otras, evidentemente, tiran CGI. Pero el CGI está muy bien. El CGI está bastante bien, pero hay un par de cosas mejoradas. Yo lo que me Por ejemplo, pregunto- el lazo de la verdad, cuando lo empiezan Sí. a usar en la escena de la trinchera, Sí. en lo que es toda la escena de lo que es la trinchera hasta el pueblo, hay un momento en el que usa el lazo de Hestia, ¿ok? Y se nota muy falso. O sea, se nota muy falso. No, hay momentos que se Pero- notan muy falsos, pero se los perdonas Sí, claro. por el ritmo, se los perdonas porque cada cosa, o sea, por ejemplo, la comedia dura lo que tiene que durar hasta Sí. que llega la acción, hasta que llega el Y no se siente- romanticismo, no hasta se que llega el siente drama, forzado. hasta que llegan los silencios, Sí. que también hay algún silencio por ahí que está bastante bien. Yo lo que me La pregunto de sonora, esta buenísima, película, la sonora. y esto es una pregunta también que os hago, es ¿hasta qué punto ella dirigió las escenas de acción? Porque yo en el cine no estoy tampoco Yo muy metido. no te sabría Porque decir. ahí está Zack Snyder y tal, Claro. produciendo con familia Con además. familia, tal. Y entonces yo creo que tuvo una gran influencia. Sí, yo creo que sí. A ver, y, tiene además, muchas muchísimo. y además es lógico, porque es que Muchos planos de 300. muchos directores, cuando se enfrentan a una escena de acción y nunca han hecho algo así antes, pues, ¿qué es lo que suelen hacer? Pues, coño, le preguntan a alguien que tenga experiencia. Obviamente. Efectivamente. Por poner un ejemplo, que no sea Guillermo del Toro, cuando rodó Blade 2, ¿ok? Pues fijaos que en aquella trayectoria él no había dirigido una película de acción hasta ese momento. Esa era su primera película de acción tal cual. Así que cuando fue a pedir consejo, ¿y a quién fue a pedir consejo? Pues a un director de acción. Bueno, ¿no? ¿A quién? Pues a James Cameron, ¿no? Quien, pues, evidentemente, pues si vas a pedir consejo, que sea de los mejores, ¿no? Y James Cameron le dijo, pues mira, esto mejor lo ruedas con 15 cámaras, la colocas tal, le haces un montaje más o menos rápido,
Es que me da la impresión de que hay tanta tecnología metida que los directores ya no son directores full. Yo lo que creo, o sea, a tope. Sí, a tope. Yo que creo que, no, porque está el director de segunda unidad, pero los directores de segunda unidad se encargan más de rodar escenas pequeñas, de pequeños dialoguillos, cosas que no tienen mucho que ver, pero siempre con la supervisión del director principal, ¿no? O debería era la supervisión del director principal. El caso de Jenkins es que yo creo, no lo puedo afirmar porque no lo conozco el caso en sí mismo, ¿no? Pero yo creo que eso fue que le pidió ayuda directa, o consejo más bien, a Zack Snyder. ¿Por qué? Porque coño, Zack Snyder ha dirigido alguna de las películas de acción visualmente más memorables de los últimos 10 años. 300 de Animal. Y que se dedique a hacer solamente eso. A mí, dirigiendo en profundidad. Y yo siempre he dicho que Zack Snyder, que cada uno en su movida, ¿no? Y se lo comentaba a una gente que yo conozco hace mucho tiempo. O sea, es decir, el guionista para esta película, Zack Snyder haciendo lo que sabe hacer. Ojo, que la historia, el concepto de la historia es de Zack Snyder, cuidado. Sí, sí. Encima. Que no se arriesgó mucho, porque en realidad más o menos es muy fiel a los orígenes del personaje de la película. Sí, pero se ve ahí detrás un guión también por parte del guionista muy trabajado y después una dirección acorde. Correcto, correcto. Y en esta función aquí funcionó. Funcionó, porque pese a que Patty Jenkins, o sea, aun con todo, aunque la tipa venga de la escuela misma, como decimos, de la escuela Snyder, ¿no? Porque se nota en la manera de montar la acción, de que apenas haya, a ver, no es que apenas, hay cortes en la escena, pero le meten más énfasis a generarte paneos y secuencias más fluidas, con movimientos de cámara con planos más constantes, más tipo Snyder. Se nota, ¿no?, que use consejos, pero también es verdad que, por ejemplo, también se nota la inexperiencia en eso, ¿ok? Esto poca gente se fija, pero si le prestáis atención a la película, podéis ver que en las secuencias de acción hay un par de cortes, hay entre planos, hay un par de planos que tú dices, da la sensación de que faltan más planos entre medio. Por ejemplo, en el final de la película, cuando se enfrenta al villano en cuestión, pues el villano resulta que levanta una plataforma, ¿no? Y ella está arriba de la plataforma y como que salta, y luego te cortan la escena, o sea, te cortan el plano, y siguen la secuencia con los secundarios, ¿no? Con Steve Trevor, Charlie, Manny y el jefe, ¿ok? Después vuelven a la acción con Wonder Woman, en otro corte vuelven a la acción con Wonder Woman, y ahora ella está debajo de la plataforma y la plataforma sigue en pie. Y tú dices, ¿qué pasó? Ella estaba arriba, ahora de repente está abajo. ¿Qué ocurrió? También pasó lo mismo con las secuencias de acción mucho más anteriores en la película, momentos en los que parece que le van a golpear y hay un corte y de repente está en otro lado haciendo otra cosa. Yo me lo tomé como que había habido una lucha anterior, pero claro, queda mal. Claro, no queda fluido. No mal. A ver, para hacer su primera película de acción yo creo que hizo un trabajo más que notable, casi sobresaliente Patty Jenkins, ¿vale? Pero sí se nota que le hace falta trabajar un poco más en lo que son los montajes, tener más supervisión en los montajes para decir, aquí en esto falta esto para que se note que hemos pasado de A a B. Porque lo que da la sensación es que pasamos de A a C directamente. Si pasa por B. Hay un par de cortes. ¿Ves cómo todo no se puede tener? Que le traigan a la montadora de Martin Scorsese. Por favor. Por favor. Luego la fotografía. La fotografía está muy bien. Subieron un poco el color. Y a la hora que todo nos juega negro. Y la claridad, porque me cansa este Zack Snyder súper oscuro. Sí. Que se cree que somos murciélagos o algo de eso. A ver, eso queda muy bien con Batman. Vale, pero Superman. Batman del cine. Pues a mí me gusta. Sí. Superman no es un emo, ¿vale? Aunque a ti te guste que sí. Aparte de eso, ¿qué más? Los actores hemos dicho que han estado muy bien. Incluso Gal Gadot está muy bien expresivamente hablando como actriz, aunque volvemos a decir, te engorda 10 kilos, por favor. Sí, no, y es verdad lo que dice este hombre, que pese a que lo hace muy bien, todavía se le nota que le falta un pelín de... Pero casi no tiene recorrido. A ver, tiene tabla. Tiene tabla. Es una modelo metida. Actriz. Yo no sé si ha hecho cursos, ha dado uno quiere pensar que sí, ¿no? Hombre, en alguna peli ha salido, yo te digo, salió en un par de Fast and Furious, salió en Criminal con el comisario Gordon de Nolan. Sí. Y bla bla, Claro. Y quieras que no, pues... Algo tiene, ¿no? El escribir hace el escritor, pues actor hace el actor, ¿no? Pero ella lo hizo muy bien. La que interpreta a Hipólita, que es la madre de Diana también, yo creo que es una actriz con bastante presencia, y a lo mejor porque la tía es alta, bastante alta. Y tiene presencia, se ve que tiene recorrido atrás. La mayoría de las amazonas de la película, al menos las principales, están bastante bien, cumplen todas las actrices.
Después el hombre este que interpreta a Steve Trevor, que es el protagonista que interpreta también al Capitán Kirk en la última película de Star Trek, el mismo. Es un tipo muy carismático y hay mucha química entre él y Gadot, o sea, tienen mucha química entre ellos dos. Mucha, y funciona muy bien. Te crees el romance cuando surge, ¿vale? Entre ellos te lo crees, hay unas miradas y unas cosas que tú dices, aquí hay química. Y se preocuparon de eso incluso con la relación con el grupo. Sí. Hay siempre una conexión sentimental, emocional con cada uno de ellos. De hecho, la diosa, o sea, tiene momentos, tiene planos en los que, y diálogos en los que les dedica y les reconoce lo que son cada uno de ellos, ¿no? Claro. O sea, se preocupa de cada cosa. Se preocupa. Al final es una microfamilia que se ha formado ahí en ese núcleo de la guerra. ¡Cántame, borrachos cosés! Muy grande. Una cosa que le tengo que criticar a la película es porque ayer la vi en un asqueroso screener, pero bueno, la tenía que ver en inglés, y es que el doblaje, yo no sé qué costumbre hay entre los dobladores españoles o en la dirección que se encarga del doblaje, de hacer de las películas un circo. Porque, o sea, lo digo por ejemplo en la voz de Gal Gadot. Sí, el acento muy grave en su inglés original, y luego pasado al español es muy ñoña, es muy infantil, que bueno, no le viene del todo mal. Sí, no viene del todo mal, pero tiene como un... Además, tiene un acento raro. Habría quedado mejor sin el acento. Sí. El acento... Es que parece que tiene un acento raro. El acento lo tiene en inglés también. Vale. Bueno. Entonces me cae. Por ejemplo, Poppins. Vale. Una cosa, un detalle. Habla en español, o sea, en el inglés la oímos hablar en español. Bueno, el tema es que por ejemplo es muy sangrante en la Mary Poppins que nos sale. Que no es para nada así, está súper caracterizada. Estuve buscando la actriz, está súper caracterizada. Un pibón de mucho cuidado. Hay un personaje que es la típica secretaria gordita, que es el prototipo de secretaria inglesa de aquella época. A eso aquí lo llamamos esclavismo. Sí. En Inglaterra lo llaman esclavismo. ¿Y qué es lo que hace una secretaria? Bueno, me dice, esa voz en español es la que yo critico, porque esa señora tiene unas inflexiones en inglés y tal, y tiene un tono grave. Entonces le metí una voz muy chillona, muy de pajarito, para nosotros los españoles, que nos reímos pues con nosotros. Pero en el fondo, ¡una piedra! Sí. O mejor, esa piedra tiene forma de polla. Y eso es un día cualquiera. Y eso es un día verdad. De todas maneras, ese personaje también menciona a esa señora también, porque hace un papel... Funciona. Yo creía que iba a ser el típico humor tonto. Es muy buena, sobre todo las gesticulaciones. Yo de todas maneras el doblaje que le pusieron, fíjate que no me molesta tanto, porque claro, es como en España, ¿no? Es como nos imaginamos que hablan los ingleses. Sí, es verdad. O sea, que bueno, yo tengo una tía inglesa y habla más o menos así, que tú te imagines qué es lo que... Es bueno lo que dicen, ¿no? Y se vuelve lo que hay. Lo siento, tía, lo siento. No te quiero mucho, pero... El caso es que ella está muy bien. También mención especial a otro actor que también tiene su recorrido, que ahora no recuerdo el nombre, no tenemos la chuleta. Lupin, si has visto Harry Potter, es Lupin. Es Lupin, que aquí interpreta el papel de Sir Patrick, ¿no? Ese actor tendrá el recorrido, yo ya lo he visto en varias películas, y es otra cosa no, pero los británicos son los actores que te cagan. O sea, las cosas como son, la escuela británica de actores siempre ha brillado por su calidad. Ahí sí lo escuché en inglés. Ya, tiene que tener un bozarrote, ¿no? Brutal, claro. brutal. Mr. Patrick... Bueno, y tengo un conocido por ahí que le critica el bigote. O sea que... Mal hecho, como estamos hablando tú y yo, muchas representaciones ahí. Sí, yo le critico del bigote a ciertas cosas. Bueno, ya tenemos el spoiler. Bueno, de hecho podemos entrar en spoiler. Bueno, no, porque nos queda hablar de la banda sonora. La banda sonora, que por fin me acuerdo. No os quedéis ahí, no os quedéis ahí, que entonces la cagamos. Mira, es raro que a mí, os lo he dicho mil veces, yo estoy muy alejado del cine hace muchísimos años, yo vengo aquí sobre todo a escuchar. Pero a pasar calor, también. A pasar calor también, pero a escuchar. Porque os sigo por YouTube pero el rollo es que esta banda sonora a mí en más de una ocasión es muy raro, y no digo 3 ni 4 veces, se me pusieron los pelos como escarpias. Sí, a mí también. Y yo decía, de verdad. ¿pero por qué? Y es que la banda sonora
estaba haciendo Es su evocadora, trabajo. es evocadora. Efectivamente, está súper fusionada con todo lo que va ocurriendo. Y no funciona, es que Es muy wagneriana. Sí, Muy y evocadora. Es que es una de esas bandas sonoras que, a diferencia de las que os comentamos casi siempre, que son las bandas sonoras de pues, para salir al paso, o sea, yo me atrevería a decir que muchas de las bandas sonoras modernas, de a día de hoy, de muchas películas, son versiones rimbombantes de las musiquitas de los ascensores. O sea, sí, te acompaña y te olvida. O sea, según sale. Claro. Puesta que así, pero en esta es tan evocadora, tan épico, que hace que crezca todo mucho más, un nivel súper épico. Ya decimos que la escena de las trincheras es fácil, lo más épico. Se la quería para mí. Fácil, Al final vamos a decir nuestras escenas preferidas. Sí. Se la grabada. Ojo, es de las escenas para mí más épicas del cine superhéroe de los últimos años. Impresionante. Y sí, increíble. O sea, esa escena es súper épica. Es verdad, sí. No hay más palabras para definirla. Y luego está el tema de Wonder Woman que es muy pegadizo. Que nuevamente vuelven a ser que 2-3 acordes repetidos en diferentes tonos. Es que no falla. Es que todas las grandes bandas sonoras son eso. 2-3 tonos, 2-3 notas Muy buscado. en diferentes, repetidos varias veces en diferentes. Normalmente una escala de 3 o de 4, depende de lo que quiera tal. En diferentes tonos. Ahora más agudo, ahora más grave, una cuarta, una quinta, un no sé qué. Y te sale una cosa maravillosa. Como algo simple, muy bien orquestado, se puede convertir en algo para recordar. Pero, ojo, ya esa melodía ha sido muy repetida desde que la vimos en Batman contra Superman. Sí. Y se encargó muy bien la directora de decir, no vamos a abusar Sí, de no vamos a ella, abusar de sino ella. para determinados momentos. Efectivamente. Y vamos a hacer que la banda sonora, o sea, al completo, brille. Sí, señor. Y eso estuvo muy bien. A lo mejor el hecho de que Hans Zimmer se haya dejado del género de superhéroes ha tenido que ver. Y aunque suene mal, yo casi que me alegro. Porque yo personalmente no soy de los que comulgan mucho. Yo no hater, es que yo personalmente con la música de Zimmer, lo que le ha dado por hacer ahora, ¿sabes? Yo no comulgo mucho con eso. A mí me gustaba el Zimmer de La Roca. A mí me gustaba el Zimmer de Gladiator. Ese es el Zimmer que me gustara. El de ahora es. Y mientras esto tambores, pom 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 pom. Eso, ahora Que entren los El piloto automático, ¿no? No, Sí, espérate, sí. tengo que seguir. ¡Arrojadlos a los leones! El tema es que el tema está pasando en dirección, está pasando en producción y está pasando en un montón de aspectos del cine. Sí. ¿No? Que la gente ya cuando alcanza una edad mete el piloto automático. Sí, y Y entonces esto hay que sacarlo como sea. Yo creo también que forma parte de lo que es la velocidad a la que funciona todo y el tiempo, las fechas y el coste. en los que tiene que Sí, ser. exacto. Es que hay un canal de un chaval que entiende de música que tú lo pasaste, Sí. que ahora no recuerdo cómo se llama. Pero Estamos hizo- los tres suscritos y no se acuerda nadie del no me acuerdo cómo nombre se de la llama, versión. porque directamente veo lo que hace, ¿no? Entiende muchísimo de música e hizo una trilogía de vídeos explicando la banda sonora del Señor de los Anillos, ¿no? Y por esos vídeos de rebote, me vi otros vídeos donde él explicaba cómo se hacen las bandas sonoras a día de hoy, que son un poco las que estamos hablando ahora, las que no. Y él explicaba por qué. A ver, se hace casi todo con programas de ordenador. ¿Por qué? Porque se abarata coste. Así no tienes que pillarte una gran orquesta. Así no tienes que hacer mucho tal. Y al final del día, pues queda como dice este hombre, desangelada la banda sonora. Queda como industrializada, como algo, como un proceso que no tiene ese cariño o ese alma detrás. ¿Me entendés? Pero como en Woman no pasa eso, y con muchas películas de superhéroes, gracias a Dios no pasa. ¿Tú te acuerdas de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia? Sí. ¿Te acuerdas de lo de los Vengadores? ¿Te acuerdas de esta de Wonder Woman? Pero después hay otras en las que no. Aún así, ya decimos, en eso la banda sonora de Wonder Woman y lo que son los efectos de sonido, de audio y todo eso, pues todo muy bien logrado, contundente cuando esa mujer golpea con la espada y con el escudo, cuando agarra cosas de metal las lanza volando. Sí, y cosas así, todos son muy bien. Así que en lo técnico ya decimos, una película que es muy notable, muy notable, Sí, señor. que solo en lo técnico le podemos indicar pequeños detallitos. Lo que viene ahora viene el cuchillo. Ahora viene el cuchillo. El perdenal. El perdenal. Viene Pedernal, el perdenal, gracias. El el perdenal. pedernal.
ñe. Sí, el albaceteña, Sí. el stock de navaja. Así que si no quieres comerte los spoilers, sepa usted que hemos llegado al consenso de darle un 8,5 a esta película. Efectivamente. Una muy buena película, tenéis que ir a verla si todavía está en vuestro cine Yo como pagando, espectador- hay tacaño. Yo como espectador le daría un 9, como crítico sí es verdad que baja la nota y 8, 8,5 está bien. Pero Claro, desde la víscera, la subjetividad, el corazón y tal, le quieres dar un 9, un 10. le quieres dar un 9 enseguida, le quieres dar un sobresaliente, ¿no? Un No, sí. cuidado, vamos ahí un momento. Que te Eso pego, Vamos aquí. Bien. ¿Has entendido? Ahora vienen los Bueno, los eso de- spoilers. eso de- Sí, lo he entendido. Si no lo habéis visto y no queréis comer los spoilers, pues nada, gracias por llegar hasta aquí. Dale like al vídeo, compártelo, pero sobre todo comenta, que Sí. es lo que más nos gusta. ¡Ya somos 31! Saludos a los nuevos, que son los más mejores de OptiWorld. De- de los mejores de World. ¡Ay, ay, ay! Ahí va, es lo que hay. Pues nada, a spoilers. Y vamos a tener directamente los spoilers de lo que es la película, porque así podemos andar en el otro defecto que tiene, que creemos que le cuesta El malo. punto y medio. Malo. Tiene el mismo defecto que muchas películas de Marvel, ¿eh? Sí, de hecho. Sus villanos. Es que es la típica película de Marvel, o sea, han hecho la cosa de tal manera que es la típica película buena de Marvel. Qué peli tan buena, qué héroe tan maravilloso, ay, Pero sí, es malo. malo, ¿eh? Una cosa que no soléis hacer seguramente. Voy a buscar algo que beberás un calor de la hostia. Seguid, por favor. El tema es ese, villano, bueno, mentira, ya una mierda. Una historia buenísima, un héroe que una tremenda, y el villano es una mierda. Sí, el villano ¡Le flojo. pichaban un palo! En esta película hay tres villanos, ¿ok? Está el general Ludendorff, o algo Sí, así, señor. que es el general de los ejércitos alemanes. La doctora Veneno, que es la secuaz de este personaje. Mi compatriota nuestra, Y la habréis compatriota. visto en, pues no sé, la piel que ha visto, la habitación no sé qué de Roma, que va a Exactamente. Y luego está el villano principal de la película, que no es otro que Ares, ¿no? ¿Cuál es el problema? Los dos primeros villanos, no es que el concepto esté mal, pero es que hay una escena en concreto en la película Por favor. que los derrumba como personajes totalmente. Menos mal que Porque no son los malos principales. parecen casi sacados de una película de Batman y Robin. Gracias, tío. ¡Oh, Dios mío! Sí, por favor. ¡Sí, por favor! Hidratación. ¡Hidratación! Las autoridades sanitarias españolas nos obligan a advertir que el calor es muy malo para la salud. Para la salud. Exacto. Gobierno de España. Bueno, En fin, pues la historia está que hay una escena en la que estos villanos pues idean el arma química definitiva, ¿no? Crean un gas que se filtra en las máscaras y que se carga lo que sea en un radio enorme, ¿no? basado en un gas real. Basado en un gas real. La historia está en que hay un momento en el que el Ludendorff si os acordáis históricamente, la Primera Guerra Mundial acabó en un armisticio, ¿no? Donde, sí, donde la que peor acabó fue... La estafa de Versalles. Exactamente, el Tratado de Versalles. Y la historia está en que este personaje, el Ludendorff, pues se opone a firmar tal armisticio. Y básicamente tiene como a los altos mandos que están dispuestos a firmarlo y les tira el gas dentro y los encierra junto con una máscara. Y... Es que patético. Es que, no, me estoy Queriendo de recordar. es que tira la máscara dentro y cierra la puerta, ¿no? Y salta la doctora Veneno esta, Marí, creo que se llama, o Maru. Sí, algo así. La doctora Muerte. Maró, no, Veneno. Eso, la doctora Muerte. Salta. Dice, pero La máscara no servirá. Pues tiene como la cara medio deformada, ¿no? Por una herida o algo así. La máscara no servirá de nada. Y salta el general. Ya, perro, ellos no lo saben. Y empiezan los dos. Yo qué sé, tú, qué payasada. Traedme el siguiente corderito. Sí, sí. es que encima no lo desarrollan. No, O sea, se queda ahí como una cosa fue una broma que sacada de fuera del tiempo. anticlimática. Fuera del tiempo. Fue un chiste negro. Pero Sí, que eso no pega. Pero o sea, es que es tan de malo de los años 50, 60, es tan de malo de las series de Batman y Robin. Es tan de Joker mexicano de no me afeito el bigote, píntamelo de blanco. Sí. Es tan de eso. Es tan de eso. Que vamos. Sí, que en el fondo te choca. Alguien que despidieron y la coló. Sí, Se coló. Mi venganza será terrible. de repente se coló ahí en la dirección el director este de Batman y Robin, ¿cómo se llama? Que es alemán también. Sí, El coño. El coño. No, ese no. Es que sale Jerry Bruckheimer, pero Jerry Bruckheimer no es. Es el Joel Schumacher.
Ah, encima es un Schumacher. Sí, creo que es Joel Schumacher, que fue el mismo que dirigió Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos. Efectivamente. ¿Qué cambio de una a otra? Sí, que él dirigió Batman y Robin. Y ahí verá que esto fue esta es mi venganza trasciada. ¿Qué te digo? Conseguiré colar un momento de lo que me gusta de esta película como sea. No lo creo, de hecho es una muy mal, queda muy mal eso. Sí. Queda muy mal hecho. De todas maneras no queda tampoco tan mal con el señor Schumacher, porque en el fondo él lo que hizo, ya pidió disculpas por Batman y Robin, añadiendo además que él lo único que pretendía era entretenernos. Así que tiene mi perdón, por lo menos por mi parte. Haber contratado un Joker capaz de afeitarse el bigote. Ese no fue no era tan difícil. Ese no fue Schumacher. No, ¿y qué fue? Le parto el cráneo. Eso fue en los años 60. Le parto el cráneo. Pero eso no se notaba con la resolución del televisor de aquella época. Me da igual, lo noto yo hoy en día con la mierda de resolución de mi tele pequeña. La película es muy bonita. Para meternos en otro tema, cabrón, no. Pues eso es un punto que tú que te medio saca de la película y te medio relita la historia. Y luego está Ares. Sí. A ver, Ares, que en este caso es Sir Patrick, o sorpresa. Oh, sorpresa. ¿Sí? O sea, si tú estás acostumbrado a ver películas y cine como nosotros, sabes que es él. Descarado. O sea, descarado. Pero ojo, me gusta como las personas que decían no se lo esperaban. No, yo no. Yo no me lo esperaba. Yo sí, vamos a ver. Si Dusseldorf hubiese sido Ares, spoiler gordo. Era demasiado obvio. Aquella no habría hecho las ampollas de gas para que tuviera super fuerza momentánea, porque un dios que encima, según te vende la película, se cargó a todo el puñetero panteón de dioses griegos, no va a necesitar eso. Que eso es bueno, pero bueno, a mí me echó el anzuelo con el tema del armisticio y de que todo estaba bien y de que era un luchador por la tal. Sí, pero de repente Wonder Woman le daba la razón. También puede ser que yo viniese ya avisado. ¿Por qué? Porque es que este actor tiende a interpretar a villanos. Ah, sí. O sea, es un actor que suele hacer de villanos muchas veces. Cada vez no romper si hacéis memoria, él era el villano, si mal no recuerdo, en aquella película Dragonheart. Sí. Dragonheart. Que era el malo. Era el malo. O sea, es un actor que está acostumbrado a hacer papeles, pues tanto de bueno como de malo, ¿no? Y la historia está en que, claro, es un personaje que sale momentáneamente de la película, que de repente desaparece de la trama cual Luke Evans. En plan Cuccini, y cuanto más va pasando el tiempo dices tú, va a ser que este es el tal. Pero el problema que tiene no es per se ese. El problema de Ares en esta película, para que nos entendáis, Ares en los cómics es como el Joker para Batman, ¿vale? Es como Darkseid para Superman, o Doomsday también para Superman, o sea, es como el mega villano. Es el super mega villano, la némesis absoluta de Wonder Woman. Y en esta película se da a entender que lo matan, ¿no? Que sí, que hay gente que dice, a lo mejor no puede sobrevivir, ya, pero se da a entender que lo matan. Porque además la película te vende todo el rato lo de, no, si mato a Ares, la ingenuidad de Wonder Woman, que no tenía razón, en plan, si mato a Ares, la gente volverá a la normalidad y no querrán pelear más y querrán volver a ser buenos otra vez, ¿no? Si os fijáis al final, no, casi, me quedé aquí, pero gracias. Si os fijáis al final de la película, cuando ella mata a Ares, varios de los soldados alemanes se levantan y se abrazan y se sonríen, se quitan las máscaras, tiran las armas. O sea, se da a entender que tenía razón ella, que si se mataba a Ares, pues no... Por esa razón, nosotros creemos que Ares tendrá que resucitar. Porque si no, no entendemos por qué va a haber Segunda Guerra Mundial. No quiero pensar que volverá, porque es un personaje... Por ejemplo, aquí lo dibujan... Es el típico villano que aparece al final de la película y todo lo que dice es exposición. O sea, él te explica por qué hace las cosas. Por X motivo. Después, el diseño de él no me terminó de convencer del todo. ¿Por qué? Porque en esta película, Sir Patrick, ¿no? Ares, ¿no? Bueno, pero la excusa, perdona José, pero la excusa es buena, antes de que se me vaya. El tema de que expone. Sí es cierto que es un tópico, pero hay una buena excusa para sí, la necesidad no quedaba otra. La necesidad y que él mismo defiende que él no tiene buen estado de salud. En la historia te dicen claro, que él es poderosísimo, supongo que por la guerra que monta, sí, y mata casi todos los dioses, y que Zeus llega y le mete la hostia a todos los remazos. No tiene trozos de algo, ¿eh? Sí, ya lo ve. Le mete la hostia a todos los remazos y que lo dejan, vamos, sí, estrellitas medio millón de años. Y esa es un poco la excusa en la que uno se engancha, ¿no? Para argumentar que por eso ella, que es una semidiosa, pues pudo con él, ¿no? Porque él todavía estaba débil, pero nunca se hace del todo hincapié en eso. Tampoco te explican por qué tiene poderes de Zeus el coleguita, ¿eh? Porque quedaba bien en la película. Sí. Oye, vamos a ver, es hijo de Zeus, se supone que a lo mejor, bueno, también. cuela un poco. Pero por esa regla de
entre ellas también hay No con tanto poder. Pero lo que yo digo que no me gusta del diseño de Ares es que, primero que su armadura que esté hecha con trozos de metal doblados Sí. y medio derretido, Aunque me no queda mal, pero tampoco me parece que tenga Pero tú lo que querías un Saiyan. teniendo Tú razón. lo que querías un Saiyan. No. A ver, pues pone, perdona, Yo quería- en la escena en la que se ve que se está levantando después de que se le dio la paliza, está en modo Saiyan. Sí. Con los musculotes que no son de ni de coña, son músculos. Claro. Por eso está hecho todo digital, Sí. ¿no? Pero a mí precisamente lo que más me dolía del diseño de Ares es que Sí. le dejaron el bigotito inglés. O sea, el personaje de Sir Patrick tiene un No estoy de bigote. acuerdo. A mí no me gusta, es que tío, es un bigote inglés. No estoy de Y acuerdo. ves, a mí- Pero a mí no hay me muchas convence. representaciones del área. Hay muchas representaciones, entre ellas una de Velázquez, que lo contempla mucho más exagerado que eso. Y luego hay una estatua en París, habrá muchas más, pero hay una estatua en París, que estuve buscando así en modo friki y tal, y un bigotito muy tal. Ya. Yo creo que la interpretación, sobre todo lo oírlo en inglés, se come ese argumento sobre el bigote. Esto, bueno, se lo estaba comentando a Tito antes de que llegara, de que tengo un colega que es de lo más que se quejó. Sí, ¿no? ¿No? Que si bigote inglés, que si bigote mariachi, que si mustache, que no sé qué. Bueno, pues Ares, hay pinturas y hay esculturas en las que tiene bigote. Puede quedar a lo mejor no muy climático el tema. Bueno, es discutible. Eso ya son gustos personales. Pero que ahí te quedo Le preferiría una barba, ¿eh? Como decía Eshi. No, a ver. Te voy a hacer un contraargumento, ¿te parece? Venga. Este Ares no es ese Ares. El área de DC no es ese. No, ¿Por qué? no, Porque me estoy refiriendo a Marte. Vale, Marte. Como que Marte, Ares. Yo lo que encontré fue Marte. Sí, Marte. En dos ocasiones. Ok, Marte. Pero Marte no es Ares en DC. No, de hecho Marte No es lo mismo. negro, o sea, Ares es negro. Mitológicamente hablando, Ares es el padre de las Amazonas y aquí es su enemigo. Sale con una. En los cómics que estoy buscando, sale con una barba pelirroja, larga. En algunos cómics. En algunos, pero que por regla general, o sea, el diseño original de Ares a mí siempre me ha gustado mucho más. ¿Por qué? Porque te da la sensación de que es algo que no es humano. El que sale en YouTube. Que es una fuerza, no, inclusive, fíjate, con el Injustice tengo el problema de que se le ve el rostro. Sí. Porque el diseño clásico de Ares, su piel es negra azabache, o sea, no es el negro Afroamericano. americano, africano, no es negro es negro azabache, es negro de este color, negro, ¿no? Su piel es negra. Y luego no se le ve su rostro bajo el casco y solo se ven dos ojos rojos brillantes, ¿no? Claro, tú ves eso y realmente parece que es la encarnación de una fuerza superior. Y en los cómics, encima se da a entender que él se hace más fuerte cuanto más grande sea el conflicto. Aquí las motivaciones de Ares en esta película no terminan, yo no he tenido de encontrar mucho sentido, que es en plan, quiero provocar una guerra eterna para destruir a la humanidad. Más Él fuerte. se dedica a susurrar. Sí, se dedica a susurrar. Él porque está muy débil para llevar eso a cabo. Entonces se dedica a susurrar. La pelea con todos esos dioses lo dejó hecho una mierda. Pero mira, es que en el cómic a mí me pareció mejor, porque el problema de matar a Ares en esta, o dejarlo muerto, semi-muerto, así, es que ¿a quién vas a meter en la secuela que está a la altura? Es que Wonder Woman tampoco que yo sepa, porque sí es verdad que no he leído muchos cómics de Wonder Woman, también la verdad se ha dicho, he leído lo justo y necesario de ella. De los villanos de Wonder Woman, ella realmente no tiene un plantel de villanos muy extenso, o que por lo menos tenga unos villanos muy guay, ¿sabes? Pues Chita, Marta, Chita, aquella bruja, que no recuerdo cómo se llamaba. no sé ni quién es. Ares. Ares, me sale decir Minerva, pero es que Minerva Tiene es poco. Chita. Yo estuve leyendo. Eso. Ahora mismo no voy a tirar de memoria, pero sí que no tiene mucho. No tiene mucho. Y por eso digo yo, coño, haber adaptado el final de los cómics originales hubiese sido mejor. ¿Por qué? Porque en los cómics originales ella no puede derrotar a Ares. O sea, el conflicto se ha hecho tan fuerte, tan global, que Ares está a punto de conseguir su objetivo. El objetivo en los cómics de Ares es: voy a provocar una guerra eterna y así yo seré infinitamente y eternamente poderoso. Mayormente. Y ella no puede con él, o sea, es demasiado fuerte. Pero la historia está en que consigue atarle con el lazo de la verdad, con el lazo de Hestia, y él vislumbra la verdad. Ve lo que va a pasar. Ve que si la guerra continúa al final, la humanidad es extinguida y la guerra se acaba. Y si la guerra se acaba, su alimento se acaba y al final él moriría de inanición. Y es en ese mismo instante cuando él se carga a todos sus soldados, acaba la guerra él mismo, y básicamente se va y le dice algo así a Wonder Woman como lo de: haz bien tu trabajo, en plan para regenerar este mundo y tal, o vendré yo y lo haré por ti. Y se va, y queda como un villano que
espera la regeneración del mundo para poder volver a asolarlo, ¿no? Es más interesante y lo creas como una amenaza mayor. Si ya aquí ya lo tumba de entrada. Y claro, lo tumba también además con una, no voy a decir facilidad, pero sí con una soltura al final de la película, que cuando aparezca la siguiente, ¿cómo vas a hacer que parezca una amenaza? O sea, es un problema, para mí, lo que hicieron con Ares no es del todo correcto, porque era un personaje que podía valer para mucho más, incluso como potencial aliado. Fíjate lo que te digo, porque ahora que viene esto de la Liga de la Justicia con Darkseid y toda esa historia, anda que no sería épico. Un Darkseid Bueno, con Dios de verdad. pero tienes que cerrar. Claro. O sea, hay que cerrar de alguna manera. La historia hay que cerrar. Bueno, yo en el final de la película soy de los que opinan que la dejó vivir. Vamos a ver, a ella la refuerza el poder del amor, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? El poder de ver una pérdida que no puede asumir, entonces ya se desata todo dentro de ella y entonces sí que puede enfrentarlo a él. Pero mientras la tiene atada allí, la tiene a sus anchas y tal. Sí. En realidad es que tampoco busca matarla en ese instante. Él no quería matarla, de hecho. No, la necesita. Él la necesita porque hay una debilidad patente ahí. Lo dicen durante la película y así el director, el guionista, pues hagan eso para que no haya discusión, ¿no? Me dedico a susurrar. El poder que tengo es esto, ¿no? Yo doy ideas. El gasto excesivo ese que hace, lo hace porque es que no le queda otra y esas son sus últimas fuerzas. Las últimas fuerzas que les quedan para sí. Entre comillas, porque después te super saiyaniza. Sí, pero sí, cuando se habla de dioses, siempre, claro, tú quieres algo más. Es que para que os hagáis la idea, Ares es un personaje que a Superman le cuesta. O sea, Superman muchas veces, y hasta Ares lo pone de rodillas. O sea, y si vosotros veis lo que hizo Superman en El Hombre de Acero, y lo que hace en esta película Ares, dices tú, claro. Y no parece que Ares sea más poderoso que Superman, por ejemplo. Y en teoría debería serlo porque está en la Primera Guerra Mundial en un conflicto que sí que literalmente masacró al mundo. Y le sumas que es un dios de Poala. Pues claro. ¿Qué es eso? O sea, él tiene razón. Ahora sí, no me negará que la escena en la que se hace los cuando se hace así, se hacen los ojos del casco. El casco es muy leal al cómic. Sí, solo le faltó la crestita. Solo le faltó la crestita. De Romano. A mí me encantó cuando hizo así, se hunde los ojos en el metal líquido y eso así. Y se hace los ojos del casco. También hay que tener en cuenta una cosa, este señor tiene ya una edad. También. Y por eso, en la parte en la que él está todavía en su forma mortal, es todo con efectos no se mueve mucho, él no se mueve mucho, simplemente se dedica a tirar cosas. Con el poder de la fuerza, porque Ares es un Jedi. Sí, pero cuando ya empiezan a darse toñas, lo embadurnan en una armadura digital y entonces ya empiezan a luchar Gal Gadot contra un bicho hecho por el lado, porque si no... Multiplica también su tamaño. Sí que, por ejemplo, ahí Wonder Woman tenía que haber salido un poquito más mal parada, creo que es a lo que se refiere José, de haberle dado una potencialidad al combate final un poco mayor, por lo menos un poco mayor. Ya sabemos que el tiempo pues restringe muchas cosas y al final tienes que cerrar la película y tienes que firmar, pero... sí que podía haber estado tal. La apariencia de él, yo la defiendo porque es que él en realidad lo que está haciendo, o sea, el dios Ares lo que está haciendo es tomando la forma de un humano. O sea, tomando la forma de algo que da el pego y con cara de no romper un plato. Entonces, ahí, pero bueno, esos son también gustos personales, esto del bigote, ¿no? Pero si somos fieles al cómic, es verdad lo que dice. Es que Ares tiene una presencia en los cómics, cuando sale como Ares, tiene una presencia que dice Ares. Y que hay una serie de poderes que aquí no salen. Él puede parar el tiempo. Aunque es que eso puede parar el tiempo. Puede moverse entre dimensiones. Es que cuanto mayor sea el conflicto, más poder tiene, ¿no? Y la historia está en que. Esto es una cosa ya curiosa, pero los dos intentos de llevar a Ares al cine. Porque el primero fue en una película de animación que inauguró lo que es DC Animation, que fue Wonder Woman. ¿Okay? Exacto. Ese Ares fue mucho peor que un pedazo. Pero vamos. ¿Por qué? Porque es un pagafanta. Pagafanta. O sea, un señor pagafanta. Un Yonica dependiente de. Que no, hombre, que no. Y después aquí sí quedó un poco mejor, pero aún así para mí no le llega. Por ejemplo, ¿sabes dónde veo yo mejor retratada la presencia de ese Ares de los cómics? Fíjate a ver si nombra. Fíjate tú, pensando. En el Sauron del Señor de los Anillos. Sí. O sea, cuando Sauron sale al principio del Señor de los Anillos, digo yo, vale. Eso es lo que tiene que ser Ares.
Ah, vale. Esa presencia. Yo estaba pensando Mira, también me faltó de Titanic. No, también me faltó, por ejemplo, un momento de esos diálogos épicos, como el que se marca el señor Miércoles en American Gods al final de la primera temporada. Faltó un momento de eso. Sí. De decir eso de, yo qué sé, soy el destructor. Mi espada no sé qué. Mi espada de desolación. La sangre, yo qué sé, la sangre es mi credo. Eso, con la música que reviste la película. Los aullidos y la guerra, los aullidos de la guerra y el dolor son mis oraciones. Soy el que cubre el sol, soy la noche perpetua, soy la tempestad, yo soy Ares. Cosa que te digan, la polla. Que te digan eso faltó de este Ares. Sin embargo, ya decimos que son estos pequeños detalles, son en realidad así los más significativos, porque es verdad que luego la película, si te pones muy jiripilliti, ¿vale? Pero ¿qué película no? ¿Qué película no? Es que es eso, esta es una de esas películas en las que yo sí es verdad que hay ciertas cosas que sí puedes decir, esto puede haber quedado mejor, pero luego hay otras que no tiene mucho sentido de criticar, que las encuentras, si la buscas las encuentras, pero personalmente creo que la película cumple con lo que te vende, cumple con lo que hay. Y no solo es una de las mejores películas de superhéroes hasta la fecha, sino que además es una de las mejores películas de superhéroes hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. O sea, muy bien por Wonder Woman, ese 8,5 súper merecido. Sí. Oh, vamos. Y ahora, digamos, de izquierda a derecha, por Oremos. favor. Oremos. Escena. ¿Favorita? Sí. La trinchera. La trinchera. Se la quedó. Mi escena favorita. Eso también no. Mi escena favorita de la película es cuando Trevor va hacia arriba en el avión. También. Y llorando como un mamón, toma la decisión más valiente. No, tampoco llora. Porque ayer actor buenísimo, por cierto, porque sin decir nada a mí me dejó claro lo último que estaba viendo. Sí, O sea, porque a veces dibuja una sonrisa en la cara y yo no solo creo que viese a Diana, que es su amor excitante, sino el fin de la guerra. Sí. La vuelta de la paz y tal. Eso Sí, fue no, y maravilloso. el conocimiento, porque eso es lo que se le retrata en la cara con la gesticulación que usa como actor, de que se dio cuenta en un momento de que era para lo que él había nacido. Sí, Sí. también. Este es el momento para el que nací, ¿no? Sí. Sí. Este es mi significado. Y eso lo retrata. Sí, señor. Y entonces se vira para atrás y revienta la maquinaria y muere y salva a todo el mundo. Y se va todo el mundo. ¡Súper épico! Y Wonder Woman trastorna y se convierte en Super Saiyan nivel legendario. Y ya. Y dice, me has dejado sin polvete. ¡De puta! Yo me voy a quedar con dos. Pues como... Hay que acaparar. El ansia. El ansia. Es que tiene tantos momentos Sí, buenos. bueno, tío. El momento del desembarco en la playa. Ahí me salió uno... Bueno, el hombre estaba al lado mío. Impresionante. Sí, Pero uno tras otro, los pelos como escarpias, aquella música, todo moviéndose como en 300. Muy bien. Y luego me voy a quedar con el baile. Vale. Me voy a quedar con el baile porque se provoca en medio de esa escena un silencio en el que se acalla todo en un momento nada más, pero qué bien utilizado y qué bien metido una película que esperamos que sea todo acción. Especifica qué baile, porque qué no. Ah, no, el baile en el que ella... El baile en el que nieva. Ella le dice... El baile en el que nieva. Exactamente. Vale, muy bien, muy bien. También muy bueno. ¿No? En el que ella... Ese momento que casi sientes la mariposa. Pero momentazos hay un montón, Sí, bueno. cómo se explica el origen al principio y todo eso. O sea, esa una actuación pasada. y movimiento que me encantaron. Y una cosa, yo con lo que me quedé de la película, ya así para cerrar, es aquellas cosas en las que los humanos no nos fijamos y pasamos de largo sin tender la mano y sin ayudar, ella a la llegada a nuestro mundo no se las puede explicar. Y eso es lo que me gusta a mí de la película, me quedo sobre todo con la inocencia. Sí. Bueno, La inocencia. también es verdad que ella es un dios, en teoría, en esta película. Sí, diosa, sí. Así que, yo qué sé, es la deidad del amor y los mamporros. Pues a mí que me expliquen ahora en la Liga de la Justicia cómo que Batman la tiene que salvar de un puto parademonio de mierda. Y a mí que me lo expliquen. A ver, a lo mejor Darkseid le mete un reclamazo de barra de rayos omega. No tiene pinta de eso. No, porque ya está así como en el sol y aparece Batman con el bataraña tanque o algo así y dispara a los bichos. Yo entiendo que Batman, el pobre, está un poco que tiene que haber que dejarle jugar. Yo entiendo que tiene que hacer cositas, ¿no? Pero un poquito de coherencia no viene más de vez en cuando, joder. Y tal. Y tal. Pues hasta aquí
Sí, que ha sido larga. Que seguramente es larguísima. Seguramente. Y se ha llegado hasta aquí. Gracias por yo. Eres un campeón. Eres un campeón. Te merece un polvazo de una diosa griega. Yo tengo que decir algo. Defender el bigote de Ares. Por favor. ¡No!